Muy buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Un saludo cordial. Bienvenidos a esta tercera, ¿no? Tercera sesión de prácticas virtuales. ¿Por qué le hemos hecho esta? Para que, obviamente, hoy vamos a trabajar mucho en lo que es la parte de actividades, ¿no? ¿En qué consiste esto de actividades? Más que todo es para que ustedes ya comiencen a generar su parte de su rúbrica de evaluación. Es decir, con estos sentidos es lo que vamos a hacer que, sumada toda su rúbrica de evaluación, debe darme una ponderación de 6 puntos. No se olviden que eso está plasmado en el PGA2, ¿no? En el PGA2 de donde ustedes lo realizaron. Entonces, esperemos un minutito, por favor, para arrancar. Me están escribiendo por WhatsApp de que ya están llegando a sus computadoras, entonces me dan un minutito, por favor. Ahora sí arrancamos. A ver, lo que vamos a trabajar hoy, como les decía, es la parte de actividades. En estas actividades no se olviden que vamos siempre a activar edición en nuestra tuerquita, ¿no? En nuestra tuerquita que está en la parte superior. ¿Sí? Aquí vamos a activar edición. Sí se ve, ¿no? ¿Sí? Si vemos, denme un check. ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Ya. Entonces hoy vamos a trabajar con algunas actividades y la actividad cuestionario hoy la desarrollé muy bien con mi equipo para que esta la puedan ver muy bien, ¿no? Porque la actividad cuestionario es una de las más complejas en este tipo de plataformas, ¿sí? Porque obviamente es una parte de planificación hasta de, si es que es pregunta abierta, cerrada, entonces ahí tenemos que planificarlo bien. Entonces vamos a trabajar con algunas actividades, exceptuando la parte de cuestionario, que eso ya lo estamos generando el video respectivo. Entonces no se olviden que aquí debe estar activado edición, ¿sí? Y obviamente se me involucra la apertura de una paleta de herramientas, ¿sí? De la que pueden observar, donde puedo tener, ¿qué? Mis actividades, ¿sí? Entonces, sí se ve, ¿no? Ya. Entonces aquí tenemos el famoso base de datos, ¿no? Sí le ven, ¿no? El base de datos voy a irles explicando de uno en uno, ¿no? El base de datos sirve prácticamente cuando ustedes quieran pedir proyectos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes les dicen, hablemos de un curso de programación que estén dando, ¿no? Entonces quiero que ese código me lo entreguen, ¿sí? Entonces me lo entreguen. Por ejemplo, si hicieron un curso de fotografía, dicen, quiero este paquete de imágenes y lo pueden adjuntar en una base de datos, ¿sí? Es como un tipo glosario, ¿sí? Un tipo glosario que se va poniendo de acuerdo a las líneas de tiempo, ¿sí? Pero con archivos ya adjuntos, ¿sí?
Esta ventaja de la base de datos que me permite poner archivos de mayor peso, ¿sí? El famoso chat, como ustedes lo pueden ver aquí, el chat hay de dos tipos, un chat de tipo general y un chat tipo privado, ¿no? Como se lo maneja. Un chat tipo privado es cuando se quiere dar un tipo de seguimiento o tutoría a cierto estudiante, ¿sí? El cuestionario, como les decía, es uno de los más complejos que existe aquí en Moodle porque hay diferente tipo de manejo, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que hacemos en educación en línea es, por ejemplo, para fase 1 y fase 2 tenemos alrededor de 250 preguntas, ¿no? De mi banco de preguntas, es decir, generamos un banco de preguntas y de ahí configuramos a nuestro Moodle para que saque las 40, ¿sí? O sea, rara vez coincide que un mismo estudiante le toque las mismas preguntas, ¿sí? Aquí tenemos el famoso encuesta, el famoso, perdón, consulta, me faltó, ¿no? Consulta. Y el famoso consulta es lo que hemos realizado en el transcurso de estas fases. Por ejemplo, si es que ustedes vieron o no vieron la parte de WhatsApp, es como un tipo de votación que ustedes hacen en grupo, ¿no? Este consulta, ustedes también pueden utilizarlo para armar equipos. Esa es una de las más importantes herramientas, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes están en clase presencial, entonces, armemos grupos, se arman, ¿no es cierto? Entonces, aquí también se lo puede hacer con el famoso consulta. Ustedes también ahí tienen la posibilidad de delimitar el número de participantes por grupo y pueden ponerles nombres a los grupos también, ¿no? Es interesante. Ya vamos a ir viendo con cada uno de ellos. El famoso cuestionario, como les decía, la encuesta, sí, encuestas son encuestas que ustedes pueden generarlas sin necesidad de tener herramientas externas. Las encuestas predefinidas, estas por lo general se lo utiliza para hacer un tipo de evaluación al docente, ¿sí? Entonces anoten por ahí, por ejemplo, para que hagan una evaluación docente, escojan por favor la encuesta predefinida COLES, C-O-L-E, a ver, C-O-L-L-E-S, COLES real, ¿no? COLES real, ¿sí? COLES real, en otras palabras. Esa es una de las más utilizadas en encuestas predefinidas para medir muy bien al estudiante, al docente, ¿no? En estas encuestas predefinidas es como acaban el curso, ¿sí? Y ahí sí se le pone como una etapa primordial para que el estudiante evalúe a su profesor, ¿no? Nosotros nos basamos mucho en esta encuesta predefinida, ¿sí? En esta etapa del foro también tenemos varios tipos de foros, ¿no? Foros sencillos, foros de pregunta y respuesta, ¿sí? Y el foro general, ¿no? Entonces, el foro general obviamente es abierto. El foro sencillo, ¿sí? Prácticamente es un foro que estrictamente solo escribe el profesor. Y el foro de pregunta-respuesta se generan hilos de acuerdo a temáticas estrictas, es decir, no se pueden mezclar, ¿sí? El glosario, como ustedes ya lo han manejado, obviamente aquí es donde yo cojo terminologías, ¿no? Términos cuando quiero trabajar un poco con teoría, ¿sí? Siempre es muy importante eso manejar. Herramientas externas, aquí este es uno de los paquetes muy buenos, ¿no? Porque me permite absorber alguna herramienta externa y embeberlo, lo sé llamar, ¿no? La terminología es embeberlo o que se adapte a mi plataforma internamente, ¿sí? Aquí hemos bajado este paquete que lo pueden ver de juegos. Estos son plugins que adicionalmente nosotros hemos puesto. Por lo general, cuando ustedes instalan el paquete de Moodle, no viene esto, ¿no? Entonces viene por defecto lo que les estoy hablando, exceptuando esto. Y las lecciones, obviamente, son actividades también. Es tipo de actividad para presentar contenidos más que todo, ¿no? Una parte más interactiva. En este caso puedo ir presentando la lección paso a paso, poco a poco, en los trabajos poco a poco. Se trabaja más en proyectos en este sentido, ¿no? ¿Sí? El paquete SCORM es, como les dije, es como un proyecto que yo lo he tenido realizado. Por ejemplo, ustedes ya lo han manejado Excel Learning, ¿no? Excel Learning, por ejemplo, es una herramienta muy potente donde yo puedo generar, por ejemplo, un sitio web ahí mismo, ¿no? O un blog o algún tipo de gamificación y yo puedo embeberlo directamente a mi plataforma, ¿sí? El paquete SCORM lo que me permite es coger todo ese contenido y también coger todos los metadatos, ¿sí? Es decir, los datos
de los datos que les hablaba, ¿no? El dato del dato, ¿sí? Aquí también tenemos los famosos talleres. Por favor, los talleres se utilizan siempre y cuando tenga una cantidad de más de 100 participantes, ¿no? En otras palabras, el taller se lo utiliza cuando manejo más de 100 participantes y le conoce como la coevaluación, evaluación entre pares, ¿sí? Entre mismos estudiantes. Esto, por ejemplo, en las plataformas MOOC se lo utiliza muy a menudo porque no se olviden que en los MOOC, en los cursos masivos, por lo general tienen ustedes cortes de 1,000, 2,000 hasta 5,000 estudiantes, ¿no? En un mismo curso. Entonces, un docente calificar eso no va a poderlo, ¿no? Pues lo que lo va a hacer es, obviamente, el mismo participante evaluando a otros participantes. Las tareas, como ustedes ya lo han visto, sirve para ¿qué? Permitir que vayan cumpliendo ciertas actividades. Las wikis, ¿sí? Aquí también tenemos una wiki interna para generar un tipo de información que puede ser editable, ¿no? Y este plugin que lo ven aquí, el Zoom Meeting, ¿sí? Prácticamente es un plugin externo. En lo que les explicaba que este plugin externo me hace es que yo, si es que tengo una cuenta premium de Zoom, obviamente me va a botar un código API, ¿no? Un código de seguridad que yo lo tengo que poner aquí en Zoom. Y eso me permite que empatar la herramienta de videoconferencia con mi rúbrica de evaluación, ¿sí? Pues vamos, por favor, vamos al más sencillo. Vamos a empezar con una tareita, ¿no? Entonces, si dentro de su PGA2, obviamente tienen tarea, aquí es lo indicado, ¿no? Entonces, pongo aquí en tarea, ¿sí? Vengo aquí a agregar. Se me genera, ¿no? Nombre de la tarea, ¿sí? Por ejemplo, tarea 1. Siempre traten de enumerar las tareas, ¿no? Para que sea un poquito secuencial cómo vayan trabajando, ¿sí? Conceptos y definiciones, conceptos de informática, ¿no? Un ejemplo, ¿sí? Entonces aquí deben poner, por favor, anoten los objetivos de la tarea, ¿sí? Y las instrucciones. Y el formato, ¿sí? Estamos, esos 3 bloques se deben manejar, por favor. Traten de apuntar. Entonces, dentro de mis objetivos, ¿cuál es el objetivo de crear esta tarea, no? Las instrucciones, cómo debe realizarlas, y el formato, no se olviden cómo se debe pedir, ¿no? Acá la ventaja de cuando ustedes trabajen en un solo formato, por ejemplo en PDF, es muy interesante porque se puede abrir en la misma pantalla sin necesidad de descargar el documento. Eso es lo bueno. Entonces traten por lo general siempre trabajar con documentos PDF, ¿sí? Pero no se olviden aquí que inicial de nombre, ¿sí? Inicial nombre, y en bajo apellido, ¿sí? Tarea, por ejemplo, 1.pdf, ¿no? ¿Sí? Ponen este formato y siempre, por favor, pongan un ejemplo, ¿no? ¿Estamos? Sí, entonces estos formatos tenemos que manejarlos de acuerdo a cómo ustedes están estructurados en su rúbrica de evaluación, ¿no? Ya, después de esto, seguimos más abajo. Aquí me permite archivos adicionales. Por ejemplo, esto es interesante. Hay gente de aquí de matemáticas, profesores de matemáticas deben haber, ¿no? Pues, por ejemplo, los profesores de matemáticas hacen ¿qué? Aquí le adjuntan los ejercicios, ¿sí? En un documento de Word, y después el estudiante tiene que desarrollar y escanear, ¿sí? Y lo sube nuevamente, ¿sí? O algún tipo de información extra que ustedes quieran manejar. Aquí tenemos en la parte de Moodle la disponibilidad, ¿no? La disponibilidad es cuando ustedes quieran que esté aperturado la tarea, ¿no? Aquí se lo maneja en fechas, ¿sí? Y también en horas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 por lo general, ¿sí? ¿Estamos? Entonces aquí tengo una fecha límite. ¿Qué significa esa fecha límite? Que yo le puedo dar un poco de internamente a las personas que siguen persistiendo pasada la fecha, se le da como unos minutos extras, ¿no? Para que pueda subir, ¿sí?
Y esta es una nueva de la parte de Moodle, desde Moodle 3.4 ya viene el recordarme, ¿sí? Por ejemplo, a veces ustedes tienen tanta planificación en su entorno virtual que a veces se olvidan de qué calificar. Entonces ustedes ponen un recordatorio, eso es para el profesor, ¿no? Que cuando quieren que se les envíe un recordatorio de que tienen que calificar, ¿sí? ¿Estamos? Ya, por ejemplo, aquí tengo dos tipos de entrega por lo general. Archivos, ¿sí? Los que subo, adjunto mi archivo, o a veces les pido algún comentario, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando en el curso de introducción yo les decía que deben solo enviar el texto revisar perfil? ¿Sí? Pues cuando se ponía esto de revisar perfil, se le utiliza, ¿qué? Solo texto en línea, ¿sí? Y o puede a su vez trabajar los dos tipos, ¿no? ¿Estamos? Acá otro de los más interesantes que este mismo texto en línea yo puedo habilitarle hasta cuántas palabras puede trabajar. ¿Sí? Por ejemplo, yo le habilito hasta máximo 300 palabras. ¿Estamos? O a su vez también yo aquí en los archivos enviados puedo limitarle hasta cuántos archivos puede subir. ¿Sí? En este caso un archivo y hasta el peso del archivo, ¿no? Esto depende de acuerdo al servidor que ustedes dispongan. Aquí también pueden un poco categorizar qué tipo de archivos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ponen tipo PDF, entonces les va a coger solo PDFs. ¿Sí le ven? Eso es interesante. Todos estos tipos de archivos se les manifiesta, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí miren, dice de presentación, algunos tipos de imágenes, documentos tipo solo de este tipo, ¿no? ¿Sí le ven? Entonces yo, por ejemplo, quiero solo PDFs. Pues no me va a dejar subir ningún documento de Word, ningún PowerPoint, solo PDFs. Sí, esa es una forma muy buena para filtrar, ¿no? Estamos en tipo de retroalimentación. Aquí se le puede poner algún comentario, alguna sugerencia después de hacer este tipo de calificación. Esto lo dejamos, ¿no? Configuración de entrega también no lo topamos, ¿sí? Esto es para trabajar en grupos, avisos también no trabajamos, y aquí en calificación sí yo le pongo, ¿no? Mis pesos. Esta es mi calificación máxima de acuerdo a cómo ustedes trabajen, ¿no? Sí, por ejemplo, hay gente que dice esto quiere que valga un punto, lo puedo trabajar bajo un punto nomás, ¿no? ¿Sí? Alguien dice yo quiero trabajar bajo 7 puntos, lo trabajo, o si tiene el estándar de todo hacerlo 10, lo trabaja, ¿sí? Y aquí tenemos una calificación para probar, por lo general es con 7, ¿no es cierto? Sí, aquí ponemos en finalizar, ¿qué hago? Clic aquí, mostrar la actividad completada cuando se cumplan las condiciones. Esto es para que se haga el check, ¿no? ¿Sí? Entonces el check, que el estudiante vea, que el estudiante reciba. ¿Se acuerdan que había gente en el introductorio que decía, yo ya vi, pero no se me pone el check, ¿no? Y les decía, bueno, tienen que esperar la calificación, es por esto, ¿no? ¿Sí? Y por último, guardamos cambios. ¿Sí? Esta es la parte de donde ustedes van a ver. Esto es ya cuando sean ustedes estudiantes, aquí, como ustedes ya han trabajado, les deja que la opción de agregar tarea, ¿no? Subir mi tarea y la subo. Y son profesores, obviamente aquí les va a decir cuántos, ahorita estoy como profesor, ¿no? Cuántos participantes, cuántos han enviado y cuántos están pendientes. Este es muy bueno para cuando se da un seguimiento, ¿no? Un seguimiento al estudiante. Entonces, por ejemplo, vamos a coger de la fase 3 una tareita. Y, por ejemplo, estas tareas, ¿no? ¿Sí la ven? Esta tarea, ¿sí? Aquí me dice cuántos. Enviados 36 y pendientes por calificar, ¿qué? 36. En otras palabras, aún no califico, ¿no? ¿Sí? Entonces me falta calificar. Entonces, ¿ustedes qué hacen como profesores, ¿no? Los que hacen aquí, ver y calificar todas las tareas, ¿no? Las entregas. Pongo aquí y se me despliega todo el listado de los participantes. Aquí deben estar ustedes, ¿no? ¿Sí? Ahí tienen que darle una revisada completa de todos los participantes que estén.
¿sí? Aquí también les da la opción de cuándo han enviado, ¿no? ¿Sí le ven? Domingo, 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 porque creo que era la fecha límite el domingo, ¿no? Bueno, por lo general creo que era el domingo el máximo. Sí, entonces aquí, por ejemplo, tengo el compañero de Henry, ¿no? Henry Javier Mulio. En este caso aquí me dice calificación, ¿sí? Entonces si le ven aquí, hasta me da el formato en qué, en PDF, ¿no? Entonces vengo en calificación, ¿sí? Y esto era lo interesante que les decía, ¿no? Que en las nuevas plataformas de Moodle ya me deja ver el archivo. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces ya no necesito descargar, porque a veces tanto descarga, descarga y descarga se me apila, ¿no? Se me apilan mis archivos en la carpeta de descargas que después no voy a saber muy bien. Por eso es muy importante, por favor, el tipo el formato de cómo deben entregarles, ¿no? Porque si solo le dejan inicial de nombre y apellido, así como lo he hecho yo, ¿no? En algunas tareas obviamente van a tener inconvenientes. ¿Sí? Entonces pongan tarea 1, tarea 2, o pueden ponerle siglas, ¿no? T1, T2, T3, y ahí ustedes van, ¿qué? Categorizando de qué tarea es esta, si es que se la van a descargar. ¿Sí? Entonces aquí me da una vista preliminar, ¿no? Si le ven una vista preliminar, ¿sí? La que puedo hacer aquí, obviamente, si le ven aquí dice calificación, puedo asignar la calificación y aquí el comentario, ¿no? El por qué. ¿Sí? El por qué o la felicitación, ¿no? No se olviden de esto, de la retroalimentación, por favor. A un estudiante le encanta que le pongan, bueno, buen trabajo, lo hiciste muy bien, o lo hiciste, no, y tampoco no sean críticos, no, no sean tan críticos, decir, hiciste barbaries, ¿no? Hiciste las cosas mal, fallaste. Entonces, primero siempre den esa motivación, ¿no? Lo hiciste bien, pero te falta esto, ¿no? O sea, nunca sean tan negativos de castigarle rotundamente al estudiante. Siempre den ese plus de un poco felicitar el trabajo de él, porque no se sabe cómo lo realizó. No se olviden que esta parte de la autonomía del estudiante no se sabe dónde estuvo, si estuvo en un cyber, en su casa, con el amigo, desde el mismo celular, ¿sí? Entonces hay gente que tiene diferentes tipos, ¿no? De entregas, que es muy importante verlas, ¿sí? Y aquí ustedes también pueden hacer correcciones en línea, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, quiero subrayar algo, o tachar algo, o poner sellos, ¿no? ¿Sí? Es muy importante. Y por último, aquí me dice que guardar y mostrar el siguiente. No se olviden que esta era una lista, ¿no? Una lista de estudiantes. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Símbolo de dedito, ¿sí entendieron? Ya, perfecto. ¿Sí? Sí, muy bien. Omar, buenas noches. Yo tengo Dime, una inquietud. dime, Enrique. En mi curso yo lo planifiqué desde esta semana de julio ¿Ya? hasta agosto, pero las fechas para ir programando las tareas, no sé si ponerlas porque van a parecer como que ya fueron vencidas o en ese tema no sé si hay cómo ajustar o no importa que aparezcan vencidas en el tema de acuerdo a la planificación como yo la hice, por ejemplo. Claro, Enrique. Bueno, en la cuestión tuya, si ya lo pusiste en el proyecto, no lo puedes modificar, ¿no? Y no se olviden que ahorita es una simulación prácticamente, ¿no? De cómo generar cursos, ¿sí? Entonces ahorita no habría problema. Lo que sí, la proyección de cursos sí debe ser después a futuro, ¿no? Por ejemplo, dicen ustedes, bueno, yo tengo ya mi planificación, yo tengo mis contenidos, voy a demorarme, un ejemplo, 2 meses en el desarrollo de contenidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero arrancar en noviembre, ¿sí? Entonces ya lo hacen la planificación de las actividades y tareas, más que todo en noviembre, ¿sí? No lo pongan anteriormente en el desarrollo del contenido, porque obviamente todo nos va a salir retrasado, ¿no es cierto? Como entregas inconclusas, ¿sí? Entonces, en tu caso no habría problema, o los que tengan así no hay problema, en el caso porque estamos simulando. Y en la parte real sí debemos hacer esta planificación anteriormente, ¿no? ¿Sí? Como la ley me estipula, por ejemplo, que 3 meses antes ya debería estar el contenido, ¿sí?
Entonces, 3 meses antes, ¿para qué? Para yo también evaluar cómo está el contenido, revisión de pares, revisión de expertos, pruebas de estrés. De estrés quiere decir si es que esa plataforma va a soportar tales cantidades de usuarios y muchas pruebas más, ¿no? Entonces, siempre se involucra que 3 meses antes de ser ya desarrollado el contenido, ¿sí? Entonces, sí es una planificación muy, muy exhaustiva, ¿no? Y debe respetarse los tiempos más que todo. ¿Sí? ¿Sí está entendido esto lo de tarea? Ya, entonces seguimos con otra, ¿no? Vamos con la siguiente. Tenemos aquí el famoso foro. Sí, el famoso foro yo le he puesto que siempre debe estar en el área de interacciones, ¿no? Notarán eso, ¿sí? En el área de interacciones, ¿por qué? Porque ahí sí puedo tener la interacción de que él me pregunta, yo respondo, o él me pregunta, yo respondo, ¿no? Sí, entonces aquí tengo el foro. Expectativas, por ejemplo, expectativas del curso. Un ejemplo nomás, ¿no? Aquí no se olviden también la misma, ¿no? Objetivo, instrucciones. Por ejemplo, nosotros aquí lo que le hemos puesto también como unidad de educación de la UEM Emprende es que qué ítems voy a valorar en el foro, ¿no? Por ejemplo, ítems a valorar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ortografía, ¿sí? Por ejemplo, coherencia en la participación, ¿sí? Sí, algunos ítems ustedes pueden irlos manejando y ustedes le ponen pesos aquí, ¿no? Por ejemplo, la ortografía, hagamos cuenta que vale 0,5 puntos, ¿no? ¿Estamos? Esto lo hacemos en una tablita más que todo. La coherencia en la participación, pueden ponerle también la participación en otros foros, si es que quieren un poquito más que se retroalimente entre compañeros, ¿no? Sí, entonces eso es muy importante. La coherencia y otros casos más que ustedes pueden ir, ¿no? Y aquí también, por ejemplo, ustedes, para que no tengan foros tan excesivamente grandes, yo los llamo foros académicos, ¿no? En los foros académicos ustedes, por ejemplo, ponen máximo 300 palabras, ¿sí? Ustedes limitan eso. 300 palabras y otro ítem, no fotografías adjuntas, ¿no? No fotografías adjuntas, ¿sí? ¿Estamos? Porque hay gente que a veces se le deja muy libre el foro y nos pone la historia de su vida, ¿no? La historia de su vida, las fotografías ni pequeñas, ¿no? Fotografías muy grandes. Entonces, mi hilo del foro se comienza a ser muy grande, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado en ese sentido. Acá en el tipo de foro, lo que les decía, foro para uso general, ¿sí? Es el más conocido, ¿no? Es el que ustedes obviamente le dejan libre al estudiante hasta para que plantee su propio foro, ¿sí? ¿Estamos? Cada persona plantea un tema, solo plantean y no pueden no pueden responder mensajes de otros compañeros, ¿no? Sí, el debate es sencillo, lo que les decía, solo prácticamente pregunta el profesor y no hay respuestas de estudiantes. Por lo general eso se utiliza en cartelera en línea. Sí, foro estándar. El foro estándar es como que tipo blog, ¿no? Se va haciendo una cronología de acuerdo al tiempo, ¿sí? De respuestas. Sí, foro PIR, lo que les decía, foro pregunta y respuesta y foro de uso general, ¿no? Sí, en adjuntos, ustedes, por ejemplo, ustedes aquí también pueden limitarle de que no suba y que no suba un archivo adjunto, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, aquí le pongo no se permiten subir archivos. ¿Estamos? Bueno, estas otras cuestiones, ahorita, bueno, ya me salió el mensaje de 10 minutos, tratemos de hacer otra herramientita más, ¿no? En calificaciones yo le pongo aquí para calificar, si es que quiero calificar, promedio, ¿no? Le pongo un máximo y aquí le activo las fechas, ¿no? Cuando quiero que esté activo ese foro. Por ejemplo, hay foros que yo pongo una semana, entonces en esa semana se puede calificar. Pasada esa semana ya no se puede calificar y obviamente ya va con una ponderación negativa para el estudiante. ¿Sí? Guardar cambios y mostramos. ¿Sí? Omar, una pregunta, si me permites. Dime.
Buenas noches con todos. Buenas noches. Estaba viendo las calificaciones como calificación máxima 10. Ujú. ¿Cómo choca esto con el PGA2 que estamos haciendo? Sí, porque las ponderaciones en el PG2 está 0,2, 0,4, etcétera, etcétera. O sea, Ujú. la variación, incluso yo estaba viendo en el ejemplo del diseño instruccional, no tenemos la ponderación sobre 10, sino tenemos la ponderación para hacer una regla de 3. O sea, ¿cómo chocaría esto y cómo solucionaríamos este problema? Ya, Gracias. muy buena pregunta, ¿no? Esa como las novelas, ¿no? La vamos a dejar para mañana en suspenso, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros aquí en Moodle tenemos como una rúbrica estándar que le manejamos, ¿no? Entonces, cada tarea ustedes pueden ponerle pesos, ¿sí? Yo tengo que generar una rúbrica nueva y voy poniendo pesos. Por ejemplo, este foro yo quiero que valga 0,5. Al estudiante no le gusta ver 0,5, sino de 1 a 10, ¿no? Sí, entonces yo, por ejemplo, en la libreta general él va a ver un 10, pero cuando tú exportes ya o quieras presentar ya la libreta ya completa al estudiante, sí me da por la posibilidad Moodle de hacerme esa reglita de 3, ¿no? Sin necesidad de yo bajarme a Excel. ¿Estamos? Pero eso vamos a ver mañana, ¿sí? O sea, mañana ya vemos la mezcla del PGA2 con la configuración de la rúbrica de Moodle. ¿Estamos? Perfecto. Me haces de acuerdo mañana, ¿no? A primera hora eso, porque sí nos demoramos mucho en eso. Ya, ok. Listo. Entonces, bueno, este es el foro, ¿no? Vamos prácticamente a otra herramientita más. Añadimos ¿sí? Las más utilizadas más que todo, ¿no? La tarea ya la hicimos, los talleres no se lo utiliza mucho, los glosarios sí, ¿no? Los glosarios sí son muy utilizados, ¿sí? Por ejemplo, un glosario. Ahí es cuando, por ejemplo, para cuando utilizan un glosario, cuando tienen mucha cantidad de texto, ¿no? Por ejemplo, en la carrera de Derecho. La carrera de Derecho es pura ley, pura norma, entonces aquí, por ejemplo, se pueden hacer un glosario de normas, ¿sí? Entonces eso se me va haciendo, es un trabajo más colaborativo, más interactivo, ¿no? Entonces aquí ustedes dejan que entradas, ¿sí? Si permiten editar, por ejemplo, había gente que decía, yo no puedo editar mi glosario, ¿no? Es porque aquí no se le dio el permiso. Obviamente ustedes pueden configurar correctamente si es que quieren que se permite editar o no, ¿no? Y no se olviden que toda actividad tiene calificación, menos las encuestas predefinidas, ¿no? ¿Sí? Entonces esto aquí lo voy llenando, es, como les digo, casi es el mismo proceso, ¿no? Es el mismo proceso y cada uno tiene sus configuraciones de acuerdo a la actividad que se tenga, ¿sí? Pues aquí tengo restricciones, finalizaciones y voy llenando. ¿Estamos? Esto es cuando tengo mucho texto, por lo general, o mucha teoría, ¿no? ¿Sí? Nos vamos a una consulta. Para terminar, esta consulta es para cuando armen grupos, ¿no? Esto es muy interesante, verán. Aquí, por ejemplo, armar grupos. ¿Sí? Aquí obviamente se le da las instrucciones, ¿sí? De cómo armar, ¿no? Esto les encanta mucho a los estudiantes, armar grupos, ¿sí? Porque es nuevo para ellos, votar, es como un tipo de votación, ¿no? Hacer una votación por cada tipo de casillero que tenga. Pues aquí siempre debo permitir la actualización porque hay gente indecisa, ¿no? Primero está en un lado y después se pasa a otro. Si ustedes quieren que sea esa votación fija, tienen que ponerla aquí en las instrucciones, que una vez hecha la votación no puede editar, ¿no? ¿Sí? Aquí pueden permitir de seleccionar más de una opción, pues no habría problema si es que quiero seleccionar más de una opción o no. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, en opciones, ¿no? Las opciones son los grupos que ustedes quieren armar. Por ejemplo, aquí quiero llamarlo grupo 1, ¿sí? Por ejemplo, yo sé llamarle aquí grupo Andrómeda. Yo ya pongo los nombres de los grupos, ¿no? Es lo interesante, ¿sí? Lexis, le pueden poner Centauro, ¿sí? Nombres de lo que ustedes quieran llamarlo. O sea, ustedes como docentes ya pueden poner los nombres de grupos para que ellos ya no estén ni discutiendo en ello, ¿no?
y aquí en limitar el número de respuestas le ponen sí, y aquí ustedes van poniendo que si es que quieren hacer grupos de 5, se limitan, ¿no? Es decir, las cinco primeras personas que ingresen. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, Fénix, Minotauro. ¿Sí? Aquí la disponibilidad. Ustedes pueden habilitar de qué fechas pueden utilizar. Los resultados, por favor, esto sí tiene que ser visible para el estudiante, ¿no? En resultados van a escoger mostrar siempre los resultados a los estudiantes. Y privacidad de los resultados, pongo publicar los resultados con los nombres de los alumnos. Eso me da la opción para que el mismo estudiante diga, ah, yo he votado por ejemplo, en el grupo Minotauro, ¿sí? Y eso es todo, y pongo guardar cambios y mostrar. En este caso, como estoy en modo de modo profesor, no tengo que matricularme prácticamente, pero esto así va a verlo, ¿no? El estudiante, ¿sí? Entonces, si el estudiante ya hizo una votación, obviamente aquí le va a salir, ¿qué? El nombre y apellido del usuario, ¿sí? Entonces, ahí quedemos por hoy, tres actividades más. Mañana les activo también la parte del cuestionario y ya me faltarían unas 2 más y estamos listos para que ustedes ya construyan. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Sí, Lenny. Buenas Dime. noches. Quería saber si, porque tuve unos problemitas de entrar a las videoconferencias de esta fase 3, si es posible que cargue estas presentaciones de las anteriores, porque no las he podido ver en la plataforma. Ya. Como no sé si le vieron ayer, tuvimos unos inconvenientes, ¿no? Se me están ocultando, o sea, se me pone borroso. Entonces, por ejemplo, en la fase 1 también tengo el mismo inconveniente. Entonces, estamos ahorita con mi equipo un poco editando la secuencia de las imágenes para ya plasmarlas, ¿no? Entonces, Perdón, como este es un trabajo más técnico del curso, sí es importante revisar sus instrucciones, ¿no? Que es mucho más didáctico como lo está realizando Lenny. Sí, Javier, este video, por ejemplo, sí se está haciendo grabado, ¿no? Todo esto sí se lo va a subir, no tengas problema. Por ejemplo, el video de ayer también se lo subió, ¿no? Inmediatamente. Esto obviamente sí necesito que ustedes lo vean a priori porque el tiempo apremia, ¿sí? Nosotros ya les estoy editando, como te decía, porque quiero hacer como una bitácora de todas las fases, ¿no? Para que ustedes puedan retroalimentar después. Perfecto, muchas gracias. Un gusto. Una última pregunta, tengo 1 minuto. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Al momento de poner el formato de las imágenes para juntarle, ¿cuánto debe tener? ¿200 en el ancho? ¿O no estoy perdida en ese aspecto de poner el ancho y el alto de las imágenes para juntarle en la plataforma? Ya, muy buena pregunta. Eso ya lo voy a poner ahorita como un ítem más en el curso que estamos siguiendo, ¿no? Las dimensiones de imágenes. No te preocupes, eso en unos 15 minutitos ya lo subo. Ya, muchas gracias. Listo, Catherine. Un abrazo a cada uno de ustedes. Por favor, vayan trabajando, ¿no? Vayan trabajando. Como les dije, aquí no se va a dañar la plataforma. Lo único que pueden dañar es esa actividad o ese recurso que pueden editarlo e irlo perfeccionando. Un abrazo y por favor, cualquier inquietud por WhatsApp más que todo, ¿no? Que es un medio de comunicación inmediata. Gracias, buenas noches. Gracias. Excelente noche. Nos falta poco. Gracias.